los ciberataques aumentan hasta un 30% en fiestas patrias. Nos quedamos en la celebración de fiestas patrias y por supuesto el phishing es uno de los métodos más rápidos de ataque, engañando a los usuarios a través de correos maliciosos. Para evitar estafas y este tipo de ataques cibernéticos queremos conversar ya con Gabriel Vergel, experto en ciberseguridad y CEO de 8.8 Computer Security Conference. Muy buenas tardes, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Todo bien, muchas gracias por tu tiempo y para conversar respecto a esta situación que, claro, es muy preocupante teniendo en cuenta las cifras que hay actualmente. Lo que señala, primero que todo, que Chile está enfrentando aproximadamente 1.300 ataques cibernéticos por minuto. Y ahora, como estamos en toda esta época de fiestas patrias, mi pregunta es, ¿por qué en esta fecha están aumentando estos ataques cibernéticos? ¿Hay una mayor facilidad de los ciberdelincuentes para poder entrar en sistemas que quizás a lo mejor se encuentran un poco dejados de lado a propósito de los paros de las actividades laborales en las fiestas? ¿Qué es lo que pasa con toda esta situación y por qué precisamente en estas fechas es cuando se da la mayor cantidad de ataques? Sí, te explico. La razón es que hoy día las personas somos el principal vector de ataque de los ciberdelincuentes. Eso quiere decir de que los engaños, que son principalmente los tipos de ataques que sufrimos las personas, se incrementan justamente en estas fiestas porque básicamente la gente anda más preocupada de salir de la casa, de irse de vacaciones, de ir a una fonda, de celebrar las fiestas patrias, etc. Entonces probablemente estamos un poquito más despreocupados o desprevenidos y esa es la razón justamente que aprovechan los cibercriminales para atacarnos. Entonces básicamente somos las personas hoy día el principal foco de los cibercriminales, como tú decías, ocupando técnicas de ingeniería social, en ese caso principalmente el phishing, pero esa es la razón por la cual en fiestas patrias, en Navidad, en épocas muy importantes donde sabemos de que estamos más preocupados de esa actividad, de esa fecha, que de seguir los consejos que siempre nos dan, es la razón principal por la cual en esta fecha aumentan los ciberataques. Quisiera preguntarte, Gabriel, por estos conceptos que a mí me llaman la atención y que seguramente a la gente cuando los escucha le llama la atención también, pero no los entienden. Partir primero por lo que significa la técnica del phishing, que tiene relación, si no me equivoco, con esta capacidad que tienen estos delincuentes de poder conseguir información privada de las personas mediante correos electrónicos, otro tipo también de estafas, podríamos decir, a nivel cibernético. Está también, por ejemplo, el concepto del ransomware, también está el secuestro de información. Si pudiéramos aclarar todos estos conceptos para poder entender a qué es lo que nos estamos enfrentando básicamente y cuál es el nombre que llevan precisamente este tipo de ataques. Dale, sí. El phishing básicamente tiene que ver con el envío de un correo falso donde te invita a visitar un sitio web que simula ser un verdadero sitio web. Por ejemplo, el banco X, yo te hago llegar un correo a nombre del banco X y simulo ser el banco X, con todo el look and feel, colores corporativos, etcétera, que tiene el banco X. El correo de phishing básicamente tiene el objetivo de hacerse de tus credenciales. Entonces te va a decir, soy el banco X, visita este sitio web por alguna razón, tienes que actualizar tu contraseña, tienes que cambiar algo y básicamente ahí yo me hago de tus credenciales. La otra forma sería acceder a información. Ese es el phishing, un correo falso que te invita a visitar un sitio web para obtener tus credenciales. Pero existe también el vishing, que es con V por voz. Y eso es cuando nos llaman por teléfono haciéndose pasar por un falso ejecutivo. Ya sabemos que la mayoría de estas llamadas se hacen desde la cárcel, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de engaño se llama phishing. Pero existe también otra variante que es el smishing y que tiene que ver con SMS. Entonces, en vez de un correo, en vez de una llamada de teléfono, te envío un SMS también, invitándote a visitar un sitio web de dudosa procedencia. Claro. Y hace muy poco existe el QRishing, que tiene que ver con QR. Entonces, básicamente, yo te digo, necesito que me pagues en este QR o necesito hacer algo en este QR, pero yo pongo arriba otro QR y tú en definitiva no te das cuenta y ese pago o lo que hagas en ese sitio web, en definitiva también va a terminar entregando información tuya o robándote dinero. Y el ransomware es un tipo de software malicioso que básicamente una vez que infecta tu equipo no te permite volver a ingresar a él y por eso que se llama un secuestro de datos. Entonces
lo primero que hace el ransomware cuando infecta tu equipo es desplegar una pantalla donde te dice dónde tienes que enviar dinero, dónde tienes que pagar, cómo tienes que hacerlo, y mientras tú no pagues no vas a volver a acceder a tu computador. Claro. La primera recomendación ahí es nunca pagar, porque nadie te garantiza de que en definitiva te van a devolver el acceso a tu computador, y porque también al pagar estamos de cierta manera financiando el cibercrimen. Entonces nunca hay que pagar. Existen iniciativas como No More Ransomware, donde por ejemplo tienen la mayoría ya de las claves que permiten descifrar la información de ciertos tipos de ransomware, pero acá la recomendación siempre es no pagar. Y en el caso de la ingeniería social, que así se llama la técnica que reúne a todos estos tipos de fraudes, como el smishing, el phishing, el vishing, todo esto se reúne dentro de la ingeniería social, que es básicamente diferentes técnicas que te permiten engañar a alguien sin que esta víctima se dé cuenta que está siendo engañado. Claro. Te quería preguntar precisamente por estas técnicas que estos ciberdelincuentes ocupan, porque de alguna manera la gente quizás que es de las nuevas generaciones dicen, ya, pero yo no caigo con esto. Yo cuando escucho un mensaje de voz o una llamada, yo sé perfectamente que no es mi banco, sé perfectamente que no es mi ejecutivo, o pasa, por ejemplo, de repente con los correos que llegan, que uno conoce perfectamente cómo son los correos que le llegan a uno, la información que le piden cuando llegan ese tipo de correos electrónicos. Y ahí es donde quería hacer este alcance, porque generalmente los bancos, que son precisamente las instituciones que más podríamos decir se ven falseadas por este tipo de delincuentes porque están pidiendo dinero, ellos son muy expresos al señalar al final que ellos nunca van a pedir ningún tipo de información personal o secreta de las personas a las que le está llegando el correo electrónico. De alguna manera eso forma parte también de este plan de contingencia, o también de la posibilidad de que las personas puedan leer estas advertencias y no caer en este tipo de engaños, porque a lo mejor, como te decía, para gente de menor edad es una obviedad, pero quizás para gente un poco más adulta quizás les cuesta entender un poco la diferencia en cómo se ven los correos o en cómo son las llamadas también, ¿no? Sí, lo que pasa es que todas estas técnicas hacen uso de una tendencia natural que tenemos las personas en confiar. En general, esto está estudiado, la persona frente a una situación de este tipo por lo general tiende a confiar antes de desconfiar. Entonces, la primera señal, por así decir, es el sentido de urgencia. Siempre todos estos engaños tienen un sentido de urgencia. Si tú no haces esto dentro de las próximas 2 horas, te ganaste un premio muy grande, tienes que entrar a este link dentro de los próximos 5 minutos. Siempre hay un sentido de urgencia, y es justamente ese sentido de urgencia el que a veces nos descoloca un poco. Claro. Porque tendemos a creer en este tipo de correos, pero como tú dices, un banco jamás te va a pedir una clave, jamás te va a pedir un dato personal. Sin embargo, la gente un poco desprevenida, despreocupada, justamente ahora en fiestas patrias, que estamos pensando más en celebrar, etcétera, nos llega este correo, no lo pensamos mucho, no revisamos el link a donde nos está enviando, no nos damos cuenta que tiene faltas de ortografía, no nos damos cuenta que probablemente cometieron varios errores y en definitiva terminamos cayendo. Por eso es que tenemos que ser cada vez más conscientes de que si nos escriben personas desconocidas, si nos escriben y nos piden cosas, si nos piden cosas de manera urgente, es muy probable que sea un engaño. Yo siempre digo, si el correo que te llega te da una noticia muy buena o una noticia muy mala, lo más probable es que sea un engaño. Porque en general estas cosas no pasan así en la realidad. El gran problema hoy en día es la inteligencia artificial, porque cada vez este tipo de correos se hacen más creíbles, y también como se filtran tantas bases de datos de correo electrónico, muchas veces incluso pudiera venir desde un amigo. Entonces ahí es más complejo. Perfecto. Gabriel, muchas gracias por tu tiempo. Como siempre, recomendaciones e informaciones también que pueden servir mucho a la gente que nos está viendo a esta hora en T13 Digital PM. Gabriel, que tengas una muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes también.